Entonces, buenos días, niños. Hoy vamos a mirar lo que es la hoja de costos, ¿cierto? Y el sábado vamos a mirar el método ABCD, ¿cierto? ABC. Entonces, en este caso, nosotros vamos a mirar cómo se puede hacer, digamos, a través de un costeo estándar o los costos estimados o aquellos costos teóricos, ¿cierto? Porque no son de verdad. ¿Cómo logramos nosotros hacer un informe de gerencia, ¿cierto? Como para encontrar, digamos, cuáles serían los precios adecuados. Entonces, esta es una clase un poco diferente. Las operaciones ya están hechas. Si a ustedes de pronto les sirve esta hojita, este archivo, pues está ahí en la plataforma. Solamente sería que ustedes les cambiaran el año o la fecha o los valores, ¿cierto? Entonces, primero que todo, pues hay que tener, digamos, unas condiciones para poder desarrollar. Entonces son los datos, ¿no? Entonces el cálculo de las variaciones estándar de precio y cantidad, pues son escenarios que nos los han proporcionado de la orden 1, ¿cierto? Y de la producción total, digamos que fuera el segundo semestre pues de este año, ¿cierto? Por decirlo de esa manera. Entonces uno puede decir, bueno, pues vamos a registrar el registro en el diario y en la hoja de costos, pues se refiere exclusivamente a la orden 1. Entonces, cuando uno va, digamos, a sacar de manera exhaustiva, porque hemos hablado varias veces, ¿cierto? De cómo se hace, digamos, la hoja de costos y cómo pues se puede lograr, pues sencillamente uno lo puede sacar, pues teniendo la información de las órdenes, ¿cierto? Entonces, la identificación de ellos, pues hace que, digamos, podamos encontrar, digamos, variaciones o variantes o valores, ¿sí? Para que, digamos, nosotros podamos hacer, digamos, una proyección que sea eficiente. Entonces, dentro de los objetivos que nosotros encontramos, es que, pues, en el capítulo 6, bueno, me estoy yendo de ese libro, podamos encontrar, digamos, este tipo de laboratorios. Entonces, recordar el procedimiento de la hoja específica, pues genera, digamos, estándares de un producto o digamos, cómo vamos nosotros a relacionar los valores o cómo podemos proyectarlos o cómo sencillamente lograríamos encontrar este tipo de estimaciones, ¿sí? Entonces, inclusive, pues, a veces hay personas que lo hacen de manera física y pues a veces pues se pierde algún tiempo en eso. Entonces, la apertura y mantener, digamos, actualizada la hoja de costos, pues es prácticamente no una obligación, sino pues es un deber, ¿cierto? Es como un requisito para que, digamos, tengamos los valores autorizados. Y por la apertura de esta misma hoja nos permite, digamos, llevarlas a las liquidaciones, ¿sí? Porque al final pues es un registro y pues dar por terminado, digamos, este tipo de órdenes. Cuando estamos calculando las variaciones netas o las variaciones de los precios y las cantidades, pues podemos encontrar que en esta orden 001 y el resumen del semestre. Entonces, a través de la información que nosotros podamos encontrar, pues al final se puede llevar a cabo. Y pues finalmente vamos a hacer, digamos acá, un informe de gerencia. Entonces, estos 4 puntos los vamos a desarrollar acá, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, pues vamos a identificar la empresa. ¿Cómo la vamos a identificar? Bueno, pues habrá que colocarle, digamos, un nombre. Puede ser Calzado Co, Calzado Z, el que ustedes quieran, ¿cierto? El hecho es que tiene que ser una manufactura o una industria. Entonces, es una empresa fabril o que fabrica o productora
que utiliza, digamos, un sistema de costeos, pues normalito, tradicional, o sea, por órdenes de producción. Ya sabemos que las órdenes de producción, pues hicimos un ejercicio, pues se hacen de esa manera. Entonces, a partir del segundo semestre del año 2020, ¿cierto? Pongámosle aquí 2020. La gerencia está interesada pues en estandarizar el uso de elementos de este costo y obviamente pues va a hacerse el registro contable a efectos de establecer variaciones para poder tomar las decisiones, porque al final nosotros lo que hacemos con los sistemas de costos es llevar a cabo, digamos, decisiones que nos permitan avanzar, ¿cierto? En nuestro procedimiento o sencillamente si no estamos haciendo las cosas bien, pues como que replanteemos. Entonces, por esto, pues uno puede encontrar, digamos, que los registros contables, pues, son efectivos. Acordémonos que una cosa es el registro de verdad, ¿sí? El registro histórico y otra cosa es sacar, digamos, un registro estándar de lo que yo posible pueda proyectarme, ¿cierto? A veces es como doble trabajo, pero de esa manera se puede llevar a cabo. ¿Para qué me decir? Pues ya lo dijimos, ¿cierto? Establecer decisiones que son apropiadas y que son justas, ¿sí? Justos, pues en términos contables, pues básicamente es que la empresa gane. Entonces la estrategia, pues, es que se va a estandarizar el producto más vendido, ¿sí? Entonces son zapatos de cuero, tipo Napa, modelo Lux número 38, ¿sí? Cualquier ejemplo que ustedes puedan colocar, si le quieren cambiar, está bien, ¿no? Solamente que en este caso, pues, por efectos de datos, información, pues entonces los dejamos como zapatos, ¿sí? Que son de cuero. Me perdonan las personas que son ambientalistas, ¿cierto? De pronto, pues, no es la manera más, podemos llamarle cuero sintético, si fuera de esa manera. Pero entonces, en este caso, pues, por el ejemplo, pues, es así. Entonces, primero hay que hacer, digamos, unos datos históricos de ese primer semestre del año 2020, ¿sí? Y pues entonces encontramos materiales que son directos, la mano de obra, y pues más adelante vamos a encontrar los costos indirectos de fabricación, que esos pues ya sabemos cómo es que se encuentran. Entonces digamos acá cuando estamos hablando de los materiales directos, puedo decir que el cuero napa pues 50 centímetros, debido a un convenio con el proveedor quien enviará los rollos de cuero en presentación moderna y se logran reducir 5 centímetros de la cantidad requerida en cada par, ¿sí? Entonces a junio tienen un precio, un costo de 3.7. Esas son las informaciones que uno cuenta, ¿sí? Es la información con la que uno va, digamos, a empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces la suela, pues en cada par se requieren 660 gramos, pero el rediseño del producto se estima que va a utilizar solamente 40, ¿sí? Toda la reducción. Entonces el kilo se está comprando a 5.68. Entonces a veces pues las empresas tienden como a reducir los costos y a reducir los materiales y por eso es que uno puede encontrar que, por ejemplo, uno veía unos zapatos que eran de muy buena calidad y pues como que después variaron, ¿cierto? Entonces, ellos los que están buscando al final es como, pues como la merma del costo. Entonces, eso por un lado de los materiales directos, ¿cierto? Acordémonos que los materiales directos son los que están involucrados directamente en ellos. Entonces, para recordarles que el sábado a las 4 de la tarde tenemos la clase, ¿cierto? Ya que estamos todos, creo. Sí, entonces a las 4 de la tarde pues tenemos la clase de recuperación del martes. Entonces, el cortador pues me va a decir, cuando estamos hablando de los obreros o las personas que intervienen, los trabajadores, pues encontramos que el cortador en promedio pues son 18 minutos para cortar cada par, ¿sí? Y la capacitación, pues, se está recibiendo así como un compromiso personal que le va a comprometer, digamos, reducir 3 minutos por cada par. Quiere decir que o la persona se está demorando mucho o se necesita alguien que sea más rápido, ¿sí? Entonces, cada hora gana, digamos, 2.5, pero
desde julio se incrementa su salario en el 10%. Entonces quiere decir que si hace las cosas un poco más rápido, posiblemente pues va a ganar más. Entonces el aparador pues es el encargado que realiza, digamos, la actividad, ¿cierto? Que son 180 minutos por par, ¿cierto? Porque es como el que va como a consolidar, el que lo arma, se puede decir también. Sin embargo, se va a plantear, va a dar un reto, ¿cierto? Si le mejoran el salario, puede reducir a 150 minutos por el par. Por ello, contará con una máquina que cose nuevo, ¿cierto? Entonces tenemos el que corta y el que arma, ¿sí? ¿Qué más necesito yo? Pues no, solamente los dos obreros, ¿cierto? Entonces puede reducir, digamos, 15 minutos de su trabajo para que se haga un poco más efectivo, pero le pagan un poco más. Entonces el salario de esta persona, pues, de 2.80, imaginemos que sean dólares, va a subir, digamos, a una eficacia de unos 3%. Mientras los costos que tenemos acá en directos de fabricación, pues nosotros podemos encontrar primero que materiales adhesivos, ¿cierto? El arriendo de las máquinas, los seguros de la persona por si de pronto pues ocurre un accidente con la cortadora, ¿cierto? No quiera, pero casos se han visto. Entonces al final pues se quieren producir 1.600 pares de zapatos, ¿sí? Entonces, el costo histórico, pues lo tenemos que son 480 materiales adhesivos, o sea, 40 kilos. Y eso significaría entonces que son 12 kilos el costo, ¿cierto? Vamos a dividir 48 dividido en 4. Entonces, aquí pues es la clase F, no significa falso y verdadero, ¿no? Sino solamente es como los valores que le dieron. Pues igual, ¿no? El arriendo el costo histórico me dice que son 8.50, pero de las máquinas y portadoras y aparadoras, ¿cierto? La aparadora puede ser la que arma estas maquinarias de zapatos que son como un codo, esas. Y pues aquí solamente son 2 personas, ¿sí? Y pues ganaban eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero la perspectiva económica, ¿sí? Uno tiene que decir, bueno, pero yo quiero proyectarme a hacer tantos zapatos como lo estamos mencionando. Hay un compromiso, se le aumenta el salario a los trabajadores para que reduzcan el tiempo de la producción. Entonces, en esas perspectivas económicas, las compras de materiales indirectos se pueden hacer dependiendo, ¿sí? ¿Qué me sirve más? Uno habla con el proveedor, si puede ser bimestres o pues trimestral o semestral, dependiendo, ¿no? O semanal, o cada 15 días o mensual, depende, porque a veces el cuero no es para almacenarlo, se puede honguear o con le sale moho o cualquier otro, ¿cierto? O se endurece. Entonces ya deberían tratarlo, bueno, entonces esos materiales indirectos que se hacen, digamos, adornos que no van propiamente en el zapato, ¿cierto? Puede ser plástico, puede ser hilo, puede ser lana, pueden ser adornos, ¿sí? La inflación del semestre, ¿cierto? El contrato de arriendo, porque si no suben, digamos, el valor, pues ahí pues vamos a tener que reconsiderar si nos vamos por otro lado, pero entonces el trasteo, ahí no. Entonces ese cuento pues o se prefiere pagar un incremento o sencillamente pues se va para otro lado, ¿cierto? La cobertura del seguro de los accidentes subió, ¿cierto? La tasa estándar pues uno lo define por unidades, ¿no? Entonces acá vamos a mirar cómo lo vamos a ejecutar. Entonces durante todo el año del 2020, pues efectivamente, pues uno encuentra cómo se realizaron las operaciones. Pues primero, pues fueron 12 órdenes, pero acordémonos que estamos sacando los datos de la orden 001, ¿cierto? Entonces, en total, 1.900 pares de zapatos. Y de estos, pues al final fueron apenas 1.580, ¿sí? Entonces, todos los que se hicieron, pues no se terminaron, quedaron como en proceso. Y pues de eso se vendieron y pues 180 se encuentran en la bodega y 200 se encuentran en proceso. ¿Se acuerdan que no se vendieron todos? Pues bueno, ni tampoco se terminaron, pues entonces van en un inventario en proceso, o sí, como decirlo de esa manera. Segundo, pues durante el semestre se adquirieron materiales.
de manera directa, ¿cierto? Entonces, digamos acá, uno puede encontrar que fueron 950 y pues el costo promedio nos dio eso, ¿cierto? La suela 1200, la cantidad y pues nos dieron esos valores. Más adelante uno puede encontrar que digamos los salarios que se pagaron por lo previsto. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes tenían dos empleados, uno que cortaba y uno que armaba, pero que aquí le llaman aparador? Entonces, como teníamos estos valores porque se incrementaron, ¿se acuerdan? Entonces ellos se comprometieron y esos son los minutos que van a trabajar. Entonces nosotros queremos saber cuánto valen estas horas y cuánto me vale la hora de cada persona. Y pues entonces vamos a encontrar esos valores. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Pues vamos a dividir esos 350 en mis 60 minutos. En mis 60 minutos para conocer cuánto me vale el valor de la hora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si por minuto se hace tanto, pues quiere decir que si lo dividimos en 60 me va a darle el valor de la hora. Si yo divido la hora, digamos, en 8, me va a dar, digamos, el valor del día. Si lo divido, digamos, en 8 dividido en 7, pues me va a dar, digamos, el valor de la semana y así sucesivamente. Pero nosotros lo queremos solamente en horas. ¿Cuáles fueron los costos indirectos reales? Pues bueno, aquí podemos encontrar de que esos son los valores que nos dieron, ¿cierto? Son valores que sencillamente nos dan las facturas o los históricos. Se ingresaron, o sea, salieron desde la bodega, ¿sí? Se pagó internamente con cheques y se vengaron de los seguros, se vengaron desde los prepagados, ¿sí? Cuando son seguros prepagados es porque yo los estoy pagando antes. Y en la orden, digamos 0.01, emitida en julio del 2020, ¿cierto? Pongámosle la fecha para que quede más elegante. Nosotros podemos decir que se había realizado, digamos, 100 pares para el estudio, ¿cierto? Entonces uno puede encontrar acá que hay un cuero que tiene esta cantidad de uso, porque fueron la cantidad de metros o centímetros de kilogramos, cuánto se demora el cortador, ¿cierto? Y pues al final pues vamos a encontrar la tasa de los CIF. Y pues acá sencillamente los precios históricos que nos los da, digamos, la contabilidad anterior. Entonces en esta parte cuando encontramos la tabla de los datos, podemos encontrar que hay valores que pues a través de pues los valores que hemos calculado, digamos, las operaciones que han realizado o los libros nos los pueden entregar, podemos encontrar que, digamos, hay unidades que fueron 50 utilizadas, de la suela, pues, fueron 660, y si hubo un descuento o no, ¿cierto? Entonces, la reducción del descuento, pues, ya sabemos que querían mermar la cantidad de 50, de 5 centímetros, ¿se acuerdan? La información nos lo decía. Y de la suela querían mermarlo en 40 gramos, ¿cierto? Porque consideraban que 660 pues, era demasiado. Y acá pues entonces queremos nosotros conocer cuánto va a reducirse, ¿sí? Cuánto sería nuestra reducción total. Entonces 50 menos 5 va a ser 45. Y acá pues 660 menos los 40 vamos a encontrar que pues son 620 de las unidades para zapatos, ¿sí? Entonces acá uno puede encontrar que de esos valores uno va a dividirlos en gramos, ¿cierto? Si tenemos en kilos y en metros, pues entonces vamos a utilizar las unidades de medida, ¿sí? Entonces yo quiero saber cuánto valen estas unidades que están en centímetros y gramos, pero ahora las quiero saber en metros. ¿Por qué las quiero saber en metros? Pues sencillamente, pues, porque así tengo las unidades del otro que voy a comparar, ¿cierto? Entonces 45, digamos, centímetros es 0,45 metros, ¿cierto? Entonces por eso la divido en 100 y los gramos los estoy dividiendo en 1000, ¿sí? Y acá pues sencillamente pues encontramos nuestros valores. Ese sería nuestro costo individual. Y ahora digamos para conocer la mano de obra, tenemos el incremento del salario de un 0.1, ¿cierto? Y hay un incentivo. Si hacen las cosas rápido, pues entonces se va a llevar de esa manera. Entonces nosotros encontramos que el cortador en minutos
se llevaba 18, ¿cierto? Pero nosotros habíamos hablado con él y entonces sencillamente dijo, no, yo lo puedo hacer en 15 minutos. O sea, la reducción fueron 3, o más sencillo. 18 minutos, le quito 3 y entonces nos da, digamos, el tiempo en el que él se compromete a hacerlo, pero usualmente la persona no va a decirle, reduzco en 3 minutos. No, lo puedo hacer en 15. Sí, más o menos, pero me colabora, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Entonces, de esa manera las personas se incentivan y hacen un poco más rápido las cosas, si la producción lo amerita, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Acá 180 y la persona se va comprometido en hacerlo como en 150, quiere decir que la resta de los dos me va a dar pues esa cantidad de tiempo para trabajar. Entonces acá lo mismo, dividimos en los minutos para saber cuánta hora, ¿cierto? Vamos a ir hablando en minutos, lo vamos a dividir en 60 para saber el valor de la hora. Esos como factores de conversión. Y acá pues entonces pues cuánto me van a incrementar o cuánto al final va a valer, ¿cierto? Ese era el costo histórico y ahora ese es el valor que va a quedar. ¿Se acuerdan que se va a incrementar? Pues ahí se demuestra. Y pues al final lo que vamos a hacer son 1600 pares, pero de manera indirecta, ¿no? Entonces digamos acá, nosotros podemos encontrar que hay un costo histórico porque estamos multiplicando, digamos, los kilos con el costo, ¿sí? Y acá pues no, porque eran valores que ya los teníamos. Pero en este caso, digamos, las unidades sí me variaron y el costo pues los tenía. Mientras acá los arriendos pues no lo puedo sacar en unidades, ¿cierto? Entonces solamente me lo dan como unos valores que son pues de las maquinarias, que es la que corta y pues la que cose. Y las personas que trabajan pues son los 2 empleados. Entonces acá podemos encontrar que la demanda pronosticada pues solamente son 2000, ¿cierto? Pares, ¿no? Y pues la inflación del semestre pues eran datos que nos daban. El arriendo, ¿se acuerdan que se ha incrementado en el 5%? Y que la prima del seguro para protección de los empleados pues era de un 3%. Entonces, en las unidades que vamos a producir, tenemos que son 12 y acá pues la producción puede generar 1980 porque eran datos que ya los conocíamos, ¿de acuerdo? Y pues que habíamos vendido apenas esto. Quiere decir que en bodega habían 180. ¿Se acuerdan que los datos nos los dan? Solamente los estamos colocando. Entonces al final en proceso, ¿qué nos va a quedar? Pues nosotros tenemos que esos 1980, pues se vendieron 1580 y hay otros que están en bodega, ¿sí? Entonces eso nos da, digamos que hay en un proceso 220 pares de zapatos. O sea que al final nosotros solamente hemos avanzado en un 90% de la producción y ese 10% va a ser representado por esta cantidad. Entonces durante el semestre se adquirieron materiales directos sobre estas cantidades y precios. Entonces ya sabemos, ¿cierto? En metros y en kilos, pero había una promoción, ¿cierto? Entonces nos los dieron en ese precio. Acordémonos que son pues en grandes cantidades, ¿no? Entonces acá encontramos, digamos que los salarios se pagaron según lo previsto, ¿sí? Cumplimos con la meta porque ellos cumplieron con la cantidad de minutos que se habían pues acordado trabajar, ¿cierto? El uno redujo en 15 y el otro redujo en media hora. Entonces, miren, esos son los valores que ellos nos están dando. Y pues otra vez lo queremos saber es como en horas, ¿sí? Porque sabemos minutos, pero no sabemos la hora. Y acá, digamos, encontramos que son conceptos relacionados con los costos indirectos que fueron, pues, de verdad, ¿no? Los reales. Entonces, ¿cuánto se fue, digamos, en adhesivos, en arriendos, en seguro? Pues toda esta cantidad. Y al final, pues vamos a encontrar que la suma, ¿no? Es lo mismo. Se egresaron de bodega, se pagaron con cheque y pues sencillamente pues se pagaron de manera prepagada. Depende también los servicios como esté, digamos, contratado, puede ser prepagado o no. Y de esta orden pues uno puede encontrar que se puede llevar a cabo estos valores, ¿cierto? Unidades usadas, la suela, ¿sí? El cuero, el cortador en minutos, los minutos que me vale, digamos, el que cose. Y los precios históricos son estos, ¿sí?
Aquí ya hay las modificaciones, pues porque ya habíamos acordado y vamos a usarlo, digamos, de una manera, pues, proyectada, ¿sí? Entonces acá uno puede encontrar que encontramos la cantidad 49. Aquí podemos encontrar que la cantidad es 62. Aquí las horas, pues, toca dividirlas en 60 porque necesitamos el valor de la hora. Y aquí lo mismo, ¿no? Minutos hay que dividirlos en horas, en 60 minutos para que nos dé el valor de la hora. Y pues entonces acá se aplica el libro estándar. Entonces en este caso uno ya puede encontrar, digamos, los registros que van a corresponder o los datos de los que uno los va a sacar, ¿cierto? Libro diario. Porque eso es importante tener, digamos, este tipo de registros. Espérenme un segundo, pues. Yo tomo mucha agua. Entonces vean. Acá, digamos, podemos encontrar las fechas, ¿sí? Entonces uno puede decir, ah, miren, ¿cómo fueron los movimientos? Entonces uno puede encontrar. Acá en el año 2020, en julio, pues el 1 de julio, imaginémoslo de esa manera, había un inventario de materiales de materia prima directa, ¿cierto? Entonces, mire, estas fueron la cantidad total, pero de cómo salieron, pues sencillamente de sumar estas dos, ¿cierto? El cuero, la suela y con el IVA, ¿cierto? Depende del IVA como esté, en este caso pues era 0,12. México, no me acuerdo en cuánto salió. Tocaría, digamos, modificarlo por si de pronto ustedes quieren tomar esta tabla de ejemplo. Y lo vamos a pagar con proveedores, ¿cierto? ¿A quién le vamos a pagar? Pues a las personas que sencillamente nos otorgaron pues la venta, ¿cierto? Nosotros compramos, pues entonces quiere decir que quedamos debiendo, ¿sí? Y acá el inventario, pues el PEP, ¿cierto? Productos primeros en entrar, primeros en salir. Pero entonces acá vemos que son materiales de prima directa todavía estándar. Entonces acá, digamos, encontramos los totales, ¿no? El desarrollo de un... Entonces, estos valores a veces están combinados. Entonces uno puede encontrar datos que están en otras tablas. Por ejemplo, en este sería desarrollo de 31. Entonces aquí podemos encontrarlo, ¿sí? Vamos a buscar D con 31. ¿Sí? Página D con 31. Espérenme a ver. Sí. 131, perdón. Mi página D con... Mírenlo. Con la cantidad del importe, ¿cierto? Entonces ahorita lo que estamos viendo solamente es como arreglar nosotros los datos. Y así pues lo mismo, ¿no? Vemos, encontramos que si hay un inventario o una variación del mismo, pues entonces va a ser, digamos, la resta de los dos. Y así sucesivamente con los demás, ¿no? Inventario, primeros en entrar, primeros en salir. Pero ahora estamos hablando de una materia, de una mano de obra que es directa, ¿sí? Pues acá podemos encontrar que le sacamos del desarrollo y pues sencillamente pues la misma, ¿no? La resta de los dos. Y eso sería la nómina a pagar, ¿sí? Igual de manera pues consecuente, digamos, los CIF que habíamos encontrado, ¿cierto? Y pues encontramos que es un desarrollo del 139, buscamos acá cómo se está manifestando y podemos encontrar que está este valor, ¿cierto? 99. De la misma manera, pues los CIF reales. Y pues entonces tomamos los valores para no volver a copiar, pues entonces lo que se hacen es como copiar por páginas. Y al final pues entonces van a equivaler, ¿sí? Este valor lo estamos sacando del desarrollo y en este pues estamos diciendo que son equivalentes. ¿Para qué? Porque son cuentas por pagar, ¿cierto? Entonces al final pues ya en el julio 6 encontramos que hay unos costos indirectos que fueron aplicados, que tienen ese valor y hay una variación. Entonces dentro de esa variación podemos encontrar que no hubo nada, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en el desarrollo el número 141. Pues mire que encontramos que no vale nada.
¿sí? Porque los dos pues se restaron. Entonces, de esa manera, pues podemos encontrar que esos son los registros que hay en la orden 001. La persona que esté registrando, pues necesariamente tiene que ser pues bastante como organizada en ello. Y ahora, pues para mirar, digamos, este desarrollo, podemos ver necesariamente que aquí, pues en el laboratorio, en la hoja de presentación, para hacer como más reducida la información, podemos notar que pues las industrias de calzado, pues hay una hoja de especificaciones, ¿sí? Materia prima directa, el estándar parcial. Entonces los artículos son zapatos, el cuero, la suela, perdón, están dados en metros, en kilos. ¿Se acuerdan que por eso era que dividíamos en 100 y en 1000? Pues eso nos va a dar, digamos, las cantidades en kilogramos y en metros, ¿sí? Entonces, acá tabla de datos, pero como ya lo vimos y nos acordamos, pues es lo mismo, ¿cierto? Entonces acá pues encontramos que ese es el precio que habíamos allá. ¿Qué vamos a hacer en el importe? Pues vamos a multiplicar los dos, ¿cierto? La multiplicación del precio por la cantidad, pues me va a dar, digamos, el valor total o el importe, como le dicen acá. Entonces lo mismo, ¿cierto? Multiplicamos los dos y al final pues vamos a sumar para saber cuánto es este total, ¿sí? Y pues los cálculos se van a presentar, digamos, en operaciones matemáticas. Entonces, en este caso, ya sabemos que la inflación pues es 4.05, o sea, si lo multiplicamos por 100, pues nos da 4.5, ¿sí? Y pues encontramos también un plan de adquisiciones de julio y octubre. Entonces, en julio pues ya sabíamos que habían estos valores, ¿cierto? Multiplicamos y pues nos dan la cantidad. En octubre hicimos estas compras, ¿cierto? Porque estamos proyectando ese segundo semestre. Y pues vamos a multiplicar pues la cantidad pues por los precios unitarios, ¿cierto? Al final pues la multiplicación de los dos y vamos a finalizar con el costo estándar pues sumando estos dos valores, ¿sí? Para como totalizar. Entonces cada uno de ellos se va a totalizar, ¿sí? Y pues lo mismo, ¿no? Lo mismo para para la cantidad de cuero, que fue esto, y pues también para la cantidad de la suela, que fue, digamos, el proceso que se realizó, ¿sí? De lo mismo que nosotros hicimos con el cuero, lo vamos a hacer con la suela. Entonces, encontramos que la cantidad, pues esa fue la que se halló, ¿cierto? Multiplicamos por 1000 porque para convertirlo todo como en kilogramos. De la misma manera, ¿cierto? Estamos hablando en kilos. La cantidad unitaria y pues la multiplicación entre los dos. Y al final pues la suma total. Entonces, preparando la hoja de especificaciones, pues aquí pues terminamos con la parte de los salarios, ¿no? La gente que está trabajando, pues encontramos que vienen de datos rezagados, pero que entonces están trabajando a este precio. Entonces, la multiplicación entre los dos vuelve a ser lo mismo. Mira. Y la suma, pues, la de los dos, ¿no? Esta suma, pues, corría, pero al final es esto. Entonces, los salarios, pues, están dados por la hora, porque así, digamos, hay datos de decisiones del gobierno, ¿cierto? Puede ser que estén pagando solo por horas. Y pues como lo indica el enunciado, ¿sí? Entonces uno no se puede salir de, digamos, de los datos que ya nos habían dado. Entonces ahora pues vamos a especificarlo de una manera como más concreta. Entonces tenemos julio, septiembre y noviembre, ¿sí? Entonces eso es como lo que nosotros nos preparamos para hacer, pero entonces para saber los CIF, porque son los elementos que son adhesivos que van a los zapatos. Entonces digamos acá vamos a hacer 14, para septiembre 13, para noviembre 13, ¿cierto? Entonces la totalidad pues pensamos hacer pues 40 zapatos. Eso significa que la empresa no es que sea muy grande, es una microempresa, ¿cierto? Puede ser familiar o lo que sea, pero si están llevando a cabo ese tipo de herramientas es bastante organizada. Y pues acá la cantidad, ¿no? Del costo de la unidad, ¿sí? A eso es lo que pensamos con nosotros como venderlo.
Entonces tenemos, digamos, el costo de unidad y lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Por este valor, miren. ¿Sí? 12 por 1 más E18. Miren, por acá tiene que estar, porque esa es la inflación, ¿sí? Por 2, ¿sí? Y acá encontramos otra vez el importe, la multiplicación, y volvemos a hacer la misma operación, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta, digamos, la inflación, y tenemos que tener en cuenta, digamos, los meses que vamos a, las cantidades que vamos a producir. Entonces al final pues vamos a sumar la cantidad de los importes pues para totalizarlos. Los zip adhesivos para los 2000 pares, ¿cierto? Porque aquí eran apenas 1600. Tenemos los mismos meses, ¿cierto? Estamos totalizando solamente los valores que estamos tomando en cuenta. Julio, septiembre, noviembre. Y las cantidades que pensamos producir. La suma de todo pues es esto, ¿no? 50. Y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? No vamos a multiplicarlo, ¿no? Porque el costo unitario, pues, o el costo de unidad, pues entonces se está tomando en cuenta la inflación. Pero acá sí vamos a multiplicar las dos cantidades y vamos a totalizar. Entonces, en promedio ponderado, el costo de cada galón de adhesivo será de 12.18, el mismo que se toma como precio estándar. Entonces, mire, acá encontramos algunas variaciones porque es esto, cuánto se incrementó la arriendo. ¿Se acuerdan que subía como el 5%? Entonces, mire, o desistíamos o pues nos quedamos ahí. Entonces, a partir de septiembre se incrementa un 5% y pues entonces el valor total de ese semestre va a ser de eso. Los seguros pues se subían el 3% y los valores obtenidos de las tablas precedentes pues se van a incluir, digamos, de esta manera como más organizada. ¿Sí? Entonces tenemos adhesivos, arriendos, seguros. ¿Se acuerdan que esta era la clase B? Y pues no va a significar falso y verdadero, ¿cierto? Sino es el nombre que se les da, clase quinta o clase B. Entonces, el histórico son datos que nosotros encontramos en esa tabla de datos. ¿Sí? Y pues aquí vamos a encontrar, digamos, estas proyecciones de valores anteriores. ¿Sí? Tienen que estar por acá. Espérenme a ver dónde está. F53, mírenlo. Los totales, ¿cierto? Vamos totalizando entonces ahora. Y acá pues encontramos los totales. Y acá pues lo mismo, ¿no? Los totales. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Pues debemos tener un ponderado, pero acá no hubo fijos, no hubo un CIF fijo, fueron variables. Entonces pasa igual, ¿cierto? Y acá pues arriendos y seguros pues sí son fijos. Entonces pasamos igual porque no hubieron variables. Acá lo sumamos y finalmente pues sacamos, digamos, de la tabla de los datos, ¿cierto? Y vamos a ir J95, que es este, J95. Este valor lo vamos a dividir en el valor de la tabla BA1230, ¿cierto? Ahí. Finalmente, pues, para consolidar más o lo que continúa, pues encontramos que son los artículos de zapatos, pues es como una tabla resumen, ¿sí? De cuánto tenemos la cantidad, que el precio unitario, que el total, ¿cierto? Y más adelante podemos encontrar que podemos, digamos, realizar esta hoja de costeos. Entonces uno puede mirar que son como datos, pues, sencillamente que se están, pues, pasando. Tenemos los 100, ¿cierto? Por el G110, lo vamos a buscar y encontramos de esta manera. O sea que esa es la cantidad que yo estoy haciendo por el valor que nos está dando. Entonces este precio histórico, pues vamos a encontrar que es 49 por 3.8 que eran los salarios, ¿cierto? Y pues 5.8 que era como el valor del incremento. Y así sucesivamente con materia prima directa. La variación que nosotros encontramos pues es como la resta de los dos. ¿Sí? ¿Recuerdan que nosotros habíamos visto las variaciones de los costos, que era al final lo de la resta? Pues eso se aplica para esto, ¿cierto? ¿Cuánto me está variando? Para yo saber pues cuánto estoy
pues calculando históricamente y pues si realmente puedo reducir o no reducir los precios. Lo mismo con los CIF, ¿no? Materia prima directa, los CIF. Y ya. Entonces nosotros al final lo que estamos pasando son como datos y estamos realizando, digamos, nuestras operaciones. Acá cuando estamos hablando del costo estándar, estamos sumando las tres cantidades de los implicados, ¿cierto? De las materias primas directas y pues acá sencillamente pues de los CIF. Cuando estamos hablando de los costos reales, lo mismo, pero entonces importes históricos. Y acá la variación de los dos, o sea, la resta que existe entre ambos. Y acá lo mismo, ¿no? El análisis de las variaciones pues va a ser la resta de los dos. ¿Sí? Entonces acá se muestra, digamos, las fórmulas. Solamente es como para que ustedes chequen o revisen si los quieren tomar de esa manera, para que, digamos, encontremos las diferencias entre ellas. Y acá pues el cálculo de las mismas variaciones. ¿Sí? F109 con el menos 5.8 que era la cantidad que estamos encontrando. Entonces uno puede encontrar, vamos a buscar esa F109. Entonces uno se regresa y al final lo que está pasando son como los datos, ¿se acuerdan? Del resumen que estamos haciendo, pues es eso. Estamos como consolidando la información en una sola hojita como de cálculo. Y pues así sucesivamente, ¿cierto? Les coloqué pues en colores como para que pues como para hacerlo más dinámico, ¿no? Para que pues sepan al menos de dónde salen las fórmulas. Y finalmente vamos a reportarlo en un informe de gerencia, ¿cierto? Entonces, el gerente no le van a interesar todos nuestros cálculos y nuestros desarrollos. No, a él no le interesa eso, él lo que quiere saber son los resultados de una manera que sea como sencilla. Entonces, primero, vamos a mirar el asunto, las variaciones, ¿cierto? ¿Cuánto me varía el histórico? Pues del estándar que estoy realizando. Y el alcance, pues ya sabemos que todos los datos que sacamos pues era de la producción 1. Con eso pues el objetivo es como liquidarlo. Entonces el trabajo fue ordenado por el cliente, ¿cierto? Señor gerente de almacenes Cáceres de la ciudad de Quito para la producción de 100 pares. ¿Sí? Entonces los zapatos pues son número 38 y pues estamos de esa manera. Adicionalmente pues vamos a reducir todo a esto para encontrar que el valor apropiado es 14 punto algo, ¿cierto? En el valor que se tiene que vender. Mentiras, el valor de mi precio, de mi costo estándar es eso. Entonces, ya van a decidir en cuánto pueden vender eso. Entonces, estas unidades son como traspasar, digamos, los datos que ya tenemos, ¿cierto? A valores, digamos, totales. Entonces, acá tenemos pues la materia prima, la mano de obra que es la gente, y pues la tasa de los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que la multiplicación de los dos nos va a dar el importe. Y al final la suma de todo esto nos tiene que dar el valor total. Entonces, ese valor total es el que el gerente va a definir, ¿cierto? Entonces, el costo se debe a ese valor, ¿sí? Y pues entonces, pues, en realidad, pues el costo de la producción fue de 1.550, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el costo individual, pero nosotros tenemos que encontrar, pues, es el valor de toda la producción, ¿cierto? Pues a eso hay que multiplicarlo por la cantidad de productos que se vendieron. Entonces, cuando estamos hablando de esa manera, podemos ver que hay un costo hay una variación desfavorable. Si es desfavorable, quiere decir que nosotros estamos teniendo en cuenta que los costos estándar fueron menores que los costos históricos, ¿cierto? Entonces, hay que revisar o si sencillamente esa variación puede pues favorecernos si de pronto encontrábamos, digamos, productos o materiales que fueran más baratos. Entonces, el cuerpo, bueno, podemos seguir pues analizando. Para una mejor comprensión se presentan las variaciones perjudiciales. Entonces, las variaciones que son como más relevantes, pues vamos a encontrar en el precio y la cantidad. ¿Sí? Entonces lo que dice además de pagar por encima de este precio es que digamos
fue usada de manera, pues, se desperdició en 4 metros. Y entonces, pues, al final, pues, va a salir ese pago de, pues, se refleja, ¿no? Si se desperdicia el material, pues, al final va a salir como representado en una variación desfavorable. Entonces, el pago de salarios arroja, digamos, una variación de tiempo de 40, pero realmente se utilizaron 663 y entonces uno está diciendo que solo fueron 250. Entonces no hay coherencias en eso, ¿cierto? Entonces posibles causas, pues uno las explica, las radica, escribe lo más posible y da unas recomendaciones. Esta es como la tarea que hace, digamos, el contador, que está en la parte de costos, ¿sí? No solamente pone el problema, explica por qué, sino que también genera las soluciones y va pues a afirmar, ¿no? Y pues al final pues va a terminar, digamos, como emitiendo, digamos, este tipo de juicios para, digamos, hacer un alcance, pero ya sería para la hoja número 2, teniendo en cuenta, digamos, los informes de los datos anteriores, ¿sí? Entonces, pues con esto terminamos. Nos vemos el sábado y pues entonces ya pues quedaríamos eh, la clase del sábado y pues la del martes y ya pues finalmente encontraríamos el examen para la siguiente clase. Entonces que tengan buen día, niños. Profa, Ajá. ¿no quiero compartir todo eso en la Sí, plataforma? claro, está en las, hay Gracias. una carta que se llama diciembre 01 y 03 y está pues en las presentaciones que se les sube, ahí está toda la información. Gracias, profa. Bueno, entonces que tengan buen día y pues hasta luego. Igualmente, que todos tengan buen día. Gracias, profa, buen día. Hasta luego, profa. Hasta luego.